Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Terminó un año, 365 días, donde cada persona tuvo alegría, tristeza y dolores. En el inicio del nuevo año vienen metas, ¿qué debo hacer? Vienen deberes, y hay un deber que debemos tener todos los creyentes, y este deber lo vamos a ver el día de hoy. Primero debemos analizar nuestra situación y vamos a ver dos textos para ver cuál es la situación de cada persona. El primero lo vamos a ver en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros decimos que somos los niños del Señor, los niños de Dios, y esto es una gran realidad, porque el ser humano, creyente o no creyente, está lleno de malicia, resentimientos, engaños, hipocresías, envidias. El deseo del cuerpo es el pecado. Y no solo nos vamos a referir a los pecados más obvios, sino a los que menos le damos importancia, pero que igual son graves. El pasatiempo normal de las personas es hablar del otro, hablar de las autoridades, difamar, acusar, atacar. Y nosotros como niños recién nacidos debemos desear la palabra de Dios,
porque la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada. No lo que digan los concilios de los hombres, porque los hombres nos equivocamos, mas Dios no. Y aquí tenemos nuestra respuesta. El principal deber del nuevo año es crecer para salvación. Debemos crecer, amados hermanos, no conformarnos en lo que hemos caminado en los caminos de Dios. Debemos nosotros cada día pensar en crecer. Y vamos a ver lo más obvio de nuestro crecimiento. ¿Por qué digo lo más obvio? Porque es, sin temor a equivocarme, lo voy a decir, el lugar donde se encuentra la mayor cantidad de cristianos. Y lo vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 14, del 1 al 4. Romanos 14, del 1 al 4. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Somos niños en el Señor y mucho más débiles en la fe cuando opinamos y criticamos a los demás. Somos expertos para señalar el pecado ajeno y no vemos nuestro propio pecado. Cuando usted es experto en criticar, usted es una persona débil en la fe. Es que aquel toma cerveza, aquel tomó vino o aquel conversó con persona tal o cual. Amados hermanos, cuando usted juzga, está tomando el papel de Dios, porque solo Dios es el único que juzga. Y dice el texto sagrado con signos de interrogación: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Recuerde, hermano, que el dueño de nuestra vida es Dios. A Él le pertenecemos y estaremos vivos mientras a Él le plazca. El dueño de nuestras almas es Dios y estaremos firmes mientras a Él le plazca. Nadie es tentado con pruebas más allá de su fe, porque puede llegar casos como así le sucedió a Job, que Satanás pidió permiso para atacarlo hasta el límite. El mismo Jesús, refiriéndose a Pedro, le dice: he orado para que tu fe no falte. Amados hermanos, nosotros le pertenecemos a Dios y como tales no podemos criticar, juzgar o hablar de otra persona, aunque su pecado sea eminente. Si usted ve a su hermano pecar, hable con él en el amor de Cristo. Pero no puede juzgarlo, porque solo Dios es el que juzga. Y usted, si está juzgando, debe crecer en el Señor. Y esto es dejar de juzgar, dejar de hablar de las demás personas. Debemos fijarnos en nuestro propio pecado, que por cierto, todos tenemos muchos y en abundancia. Teniendo claro esto, debemos tener conciencia de los pasos para el crecimiento, porque es notorio que todos somos niños y tenemos que apartarnos y dejar malicia y pecado todos los días, que todos debemos dejar de hablar del prójimo. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son los pasos para el crecimiento? Y los invito a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie,
oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos el primer paso, y el texto sagrado nos da un ejemplo a unos que se creían justos. Los fariseos creían que estaban en la religión adecuada, que solo ellos tenían la verdad, que solo ellos estaban libres de pecado. Eso decían los fariseos, y menospreciaban a los demás. El otro señor de la historia era un publicano, era un hombre cargado de pecados, un cobrador de impuestos. El justo, según él, y como hemos estudiado en la Biblia, débil en la fe, porque criticaba a los demás y se fijaba en los pecados ajenos, no fue aceptado ante el Señor, aunque según él ayunaba 2 veces a la semana, daba diezmos de todo lo que ganaba y era un esposo fiel. ¿Y por qué digo según él? Porque tenía el pecado más notorio en el ser humano, el orgullo. Yo hago esto o aquello, yo tengo tal o cual capacidad o calidad. Y eso lo que me habla es que está lleno de orgullo, y usted debe dejar el orgullo para crecer en la fe. ¿Qué hizo el publicano, el pecador? Se arrodilló ante el Señor, le pidió perdón ante el Señor, reconoció su pecado y este fue justificado. Debemos humillarnos ante Dios todos los días de nuestra vida, pidiéndole perdón por nuestros pecados, pidiendo que Él nos lleve por sus caminos conforme a su voluntad. Si la voluntad de Dios nos gusta o no nos gusta, no nos pregunta Dios. Su voluntad es perfecta. Y nosotros tenemos que humillarnos ante Dios. Yo le invito que en este 2024 se quebrante ante el Señor todos los días de su vida y reconozca que depende de Él. Veamos el otro paso en el mismo Evangelio, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 36 y 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Aquí vemos una ancianita, una viuda, que 7 años después de casarse perdió a su esposo. ¿Qué edad tendría? Las mujeres en los tiempos bíblicos se casaban entre los 14 y 15 años, es decir, quedó viuda alrededor de los 21 y 22 años, pero tenía 84 años más, es decir, una mujer que pasaba los 100 años. Pero ¿qué había hecho ella desde los 21 y 22 años que quedó viuda? El texto sagrado dice: no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. Mis amados hermanos, usted debe proponerse crecer en el servicio del Señor, así como lo hizo esta viuda. Amados hermanos, las casas de oración tienen propósitos, que es predicar la palabra del Señor, estudiar la palabra de Dios, es cantar, es alabar, es buscar la dirección de Dios. Y con ese propósito debemos colaborar. Debemos llevar personas a los pies de Cristo, pero también
debemos crecer nosotros y ayudar para que otras personas crezcan en el servicio del Señor. Y usted debe ponerse como deber este año ser como Ana, que no se apartaba del templo sirviendo ni día y noche en las cosas de Dios. Una viuda nos da un ejemplo de servicio. Veamos otro ejemplo de lo que debemos hacer para crecer en este año. Lo vamos a ver en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 21, del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba hilos blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Debemos ser fieles en los diezmos y ofrendas, como lo dio esta viuda pobre. El Señor Jesús ve a los ricos que echaban mucho dinero, y obviamente nos da a entender que los ricos se hacían notar y llegaban con una comisión para que vean que daban mucho dinero en el templo, pero el Señor Jesús le presta atención a una viuda muy pobre que echó 2 blancas. Y el texto sagrado dijo que ella echó para el reino de los cielos todo su sustento. Pero vemos, amado hermano, que no critica a los fariseos que recibían la ofrenda, ni está hablando de cómo usaban el dinero los fariseos. Ella fue muy fiel en los caminos de Dios, dando lo que le correspondía a Dios. La Biblia nos dice cómo se debe dar y cuánto se debe dar. El diezmo es el 10% de nuestros ingresos, y la ofrenda es voluntaria conforme has prosperado. No existe en la Biblia pactos para prosperar, ni otros mecanismos que son instrumentos para robar y estafar. Pero sí, amado hermano, la Biblia nos habla de diezmos y ofrendas. Y una viuda nos da clases de cómo ser fiel a Dios. Ella no cuestionó a los fariseos ni el uso que ellos hacían. Y recalco esto porque a los fariseos les gustaba pectorales de oro, diademas de oro y ropa muy lujosa. Inclusive el Señor Jesucristo tampoco cuestiona esto, no a la viuda, porque la viuda lo dio para Dios y cada uno es responsable ante el Señor si somos fieles o no somos fieles. Veamos otro paso que debemos dar para crecer en el Señor. Y lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 36 al 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El día de hoy no vamos a estudiar el tema de que él donó una heredad a la iglesia naciente en Jerusalén, sino el por qué se le cambió de nombre. El nombre del apóstol Bernabé que usted conoce era José, pero le cambiaron el nombre a Bernabé porque era hijo de consolación. ¿Qué quiere decir esto? Que si él sabía de una viuda, de un huérfano, de su peculio, de su dinero, iba a socorrer. Por eso le cambiaron el nombre. Y usted y yo y todos los creyentes debemos ponernos como meta crecer en ser generosos con los necesitados. El que le da al pobre lo hace a Dios deudor. Y amado hermano, ¿usted quiere que Dios le deba? Denle al pobre, sea como José, que se le cambió el nombre a Bernabé. Amado hermano, que a usted le digan hijo de consolación, que el reino de los cielos usted haya
haya dado al pobre, que usted haya dado al desamparado y a la viuda, mis queridos hermanos, es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué la iglesia cristiana del siglo XXI no atrae? Las personas no quieren saber nada del cristianismo, no quieren saber nada del evangelio, para los malos testimonios. Pero si nosotros somos la iglesia de Cristo, donde cada persona y cada comunidad le da al necesitado, las personas van a sentirse atraídas, van a querer ser cristianos. La iglesia primitiva no tenía campañas evangelísticas. La iglesia primitiva no tenía casas de oración ni templos. Se reunían escondidas en las casas, en los cementerios, porque todos querían ser cristianos, porque veían una comunidad que amaba al prójimo, que se preocupaba por los demás. Fueron perseguidos, les quitaban sus propiedades, muchos pagaron con su vida, pero sin embargo la gente quería pertenecer a esa comunidad, porque se veía el amor de Cristo. Y ese es el propósito de esta congregación, y debe ser el propósito de cada persona, ser generosos con el que no nos puede devolver. ¿Qué otra cosa o qué otro deber tengo para crecer en este año? Veamos el libro de Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 7. Filipenses capítulo 3, del 4 al 7. Aunque yo tengo también en qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué es lo primero de tu vida? ¿Qué es lo primero? ¿Tu profesión? ¿Los vicios? Como decía un conocido político ecuatoriano, los vicios masculinos. ¿Qué es lo primero de tu vida? Aquí vemos un hombre que era muy estudiado, Saulo de Tarso. Las escuelas rabínicas duraban 30 años, desde los 15 a los 45. Y él dice que era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, y que estudió a los pies de Gamaliel. Era un graduado de la escuela rabínica, tenía más de 30 años de estudio. Y él dice que todo lo consideró como basura por servir a Cristo. Cristo era lo primero en su vida. Estaba sobre el dinero, los títulos, las posesiones. Todos tenemos el deber de estudiar, de trabajar, de prepararnos. Tenemos que hacerlo en este mundo cambiante. Si no lo hacemos, el título que tienes en este momento, en 10 años, ya no tiene valor. Pero poniendo al Señor Jesús en primer lugar y usando lo que Dios te da en conocimientos al servicio del Señor y de su obra. Amados hermanos, Cristo debe ser nuestra principal meta este 2024 y el resto de su vida. Veamos otra meta que debemos tener en Hechos 17, del 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amados hermanos, Pablo y Silas tuvieron que huir de la ciudad de Tesalónica porque fueron perseguidos, apedreados, los dieron por muertos. Recordemos que el apóstol Pablo no viajaba solo, tenía un grupo evangelístico muy numeroso y él los delegaba según las funciones y las actitudes de cada cual. Pero Pablo y Silas huyen a la ciudad de Berea, y los de Berea escudriñaban las Escrituras, estudiaban las Escrituras, y nosotros debemos estudiar las Escrituras. Es importante que usted asista a los cultos, que escuche la palabra de Dios, que anote.
si por alguna situación no pudo asistir al culto, que usted, amado hermano, desde el canal de YouTube pueda escuchar el culto y anotar los versículos, revisar, profundizar, amados hermanos. Debemos ser estudiosos de la palabra de Dios. ¿Por qué hay tantos vientos de doctrina? Por desconocimiento de las Escrituras. Y aunque le parezca mentira, desde el siglo II la iglesia cristiana fue llena de eruditos. ¿Por qué? Porque personas con conocimientos querían saber si Jesucristo fue verdad. Y lo que nosotros conocemos como padres de la iglesia eran personas muy versadas en las Escrituras. Y cada día esa sana costumbre se está perdiendo. Y en muchas comunidades se asocia cristianismo igual ignorancia. Pero esto no debe ser así. El pueblo de Dios debe estudiar las Escrituras y estudiar la Biblia. En la ciudad de Nueva York y en algunas ciudades de los Estados Unidos se está pidiendo que regrese la mascarilla porque hay una nueva variedad de COVID y una variedad de influenza que se la conoce como flu, que produce ahogo respiratorio. Obviamente nosotros no estamos en una isla ni estamos aislados y en los próximos meses lo más probable que nos llegue a nosotros. En la ciudad de Nueva York el día de hoy las clases son virtuales y nosotros, los que trabajamos o estamos en instituciones educativas, debemos estar preparados en caso llegase esa contingencia. ¿Por qué comento esto? Porque cuando estuvimos en la pandemia del SARS-CoV-2, algunos decían que los que usaban mascarilla era falta de fe y los que se ponían la vacuna era la marca de la bestia. Cosa que no es así. Debemos recordar que las vacunas tienen más de 200 años entre la humanidad y gracias a esta vacuna se pudo erradicar la viruela, la poliomielitis y otras enfermedades que por siglos nos azotaron. Es una medicina más, pero lastimosamente la ignorancia de algunas personas que están tras los púlpitos hace que se asocia todo el cristianismo como ignorante. Amados hermanos, nosotros debemos estudiar y escudriñar las Escrituras para que vean que ningún medicamento ni ninguna inyección tiene nada que ver con signos de Apocalipsis. Así que, amados hermanos, una meta fundamental es estudiar las Escrituras. ¿Cómo sabemos, amados hermanos, que estamos creciendo espiritualmente? Es fácil señalar, dirían algunos, qué debo hacer. Pero ¿cómo saber si he crecido espiritualmente? Y veamos dos textos muy reveladores. El primero en 2 de Corintios, capítulo 11, del 22 al 29. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Amados hermanos, debemos seguir firmes en los caminos de Dios, pase lo que pase. El apóstol Pablo nos da este ejemplo, azotado, golpeado, en naufragios, y él siguió firme a pesar de las pruebas, tentaciones y tribulaciones. Y eso es una muestra de que estamos siguiendo en los caminos de Dios. Pase lo que pase,
seguir firmes con el Cristo de la gloria. Asista a los cultos, diezme y ofrende, trabaje para el Señor, que todo el mundo note que Cristo cambió su vida y usted note que está creciendo en los caminos de Dios. Y veamos la otra señal en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No solo es trabajar para Dios fielmente, es ser manso y humilde. No existe cristiano corajiento. Si todavía usted es corajiento y orgulloso, todavía no se ha hecho cristiano. Usted puede venir a la iglesia, puede haberse bautizado, puede cantar, puede estudiar la Biblia, pero si todavía usted no es manso y humilde, todavía no ha sido transformado. El cristiano se lo nota, porque trata, no digo que lo haya conseguido, trata de tener mansedumbre, de evitar los problemas, de evitar las peleas, de nunca responder con improperios y palabras deshonestas por más coraje que tenga. De nunca, amados hermanos, sentirse más que los demás. Manso y humilde de corazón. ¿Qué podremos resumir en este día? Empieza un nuevo año y tenemos nosotros metas que cumplir. Y la principal meta para todo creyente es crecer en el Señor. Yo te invito, amado hermano, que tu meta de cada día con humildad sea doblegarse ante el Señor, fiel en el trabajo para Él, fiel en los diezmos y ofrendas, fiel en ayudar al pobre y al necesitado, fiel en estudiar la palabra, pero sobre todo, ser manso y humilde de corazón, que cada persona que te vea pueda ver a Jesús de Nazaret retratado en tu vida. Amén. Amén. De todo mi corazón, que tengan un muy feliz año 2024, que el Todopoderoso me lo bendiga grande y abundantemente. Amén.